Listo, grabando. Cuando quieras. Tú y yo somos ambos hijos de inmigrantes. Bueno, y tú más que hijo de inmigrante eres, naciste en España inclusive, Yo nací ¿no? en España, en Pero Canarias. al final, bueno, venezolano Sí, en absolutamente. casa de inmigración y fue exactamente mi caso. Y a mí siempre me ha gustado mucho entender cómo son las casas Ujú. cuando vives en un entorno que es tu país, pero al mismo tiempo en esa casa también Claro. están sucediendo otras cosas. ¿Cómo fue también la cocina nuestra? Porque en el Sí, fondo la cocina nuestra se creó por barcos que llegaban claro. con cosas. Yo siempre lo he comentado, la yaca de nosotros tiene vino, tiene almendras, tiene alcaparras, tiene pasitas, Sí, tiene encurtidos de mostaza, que era todo lo que llegaba literalmente en frasco y claro. terminó conformando lo que es nuestra cocina. ¿Cómo era la casa en Aragua con una familia de españoles? Bueno, era una casa en la que se comía canario, era una casa en la que se comía el gofio, por ejemplo. El gofio es una cosa que comen los canarios con todo. El gofio canario El no es un gofio invento canario. venezolano. No, aunque había bueno, de hecho, el gofio casi siempre se compraba allí porque había buenas fábricas de gofio. Y entonces, y hechas por isleños también, que además conocían el procedimiento. Entonces, el gofio es una cosa que está presente en el desayuno, con la leche, en el almuerzo, con el caldo de pescado, que se hace lo que llaman ellos un escaldón. Se le pone cebolla y se le pone mojo canario. Y después en los postres, porque también se hace amasado con miel y almendras en una especie de bolsa de cuero de cabrito que se llama el zurrón. De hecho, hay una canción canaria que dice el zurrón del gofio, yo lo traigo aquí y el que quiera gofio me lo pide a mí. Ah, Entonces, mi mamá llevaba todas esas tradiciones. Las madres siempre llevan como la tradición culinaria de la casa. Entonces, yo aprendí. Además es una cosa curiosa porque yo rechazaba los potajes, las cazuelas que hacía mi mamá. Y en la medida en que crecí y abandoné la casa, empecé a extrañar todas esas comidas, ¿no? que se hacían, que mi mamá hacía también, mi mamá cocinaba muy rico. Y una de las cosas muy curiosas que yo siempre la cuento a modo de broma, pero es absolutamente cierto, es que tú me invitas a comer, como ha sucedido aquí en esta casa, y ves que yo nunca dejo nada aunque haya almorzado cerquita de la cena, yo me lo como todo. Y yo digo sí, que que yo eso estaba tan viene. emocionado porque pensé que era que te gustaba. No, no, además de que me Ah, gustó, yo tengo por principio no dejar nada. Y es que en mi casa, en Maracay, cuando uno comía y uno dejaba un poquito de comida, mi papá decía, se lo come todo, coño, se lo come todo. No, pero papá, no tengo hambre. Pues se lo come sin hambre. Pero ¿por qué me lo voy a comer sin hambre? Bueno, porque en España hubo una guerra civil en el año 36 y se pasaba mucha hambre y se pasaba mucha necesidad. Pero papá, eso fue hace 50 años, se lo come. Y yo crecí con ese chip. O sea, tú me pones sí, a sí, mí 3 kilos de pasta y me lo voy a sí. terminar porque en España hubo una guerra civil en el Sí. año Oye, 36. pero qué curioso, porque por ejemplo, es el chip de Silvia, mi esposa, pero tal cual, Claro. que es hija de italiano. Y yo te voy a contar una historia que, digamos, no era lo que estábamos hablando ahorita, pero yo entrevisté a mi mamá, quería saber un poco cómo habían sido las etapas, vamos a llamarlas gastronómicas de mi mamá. Mi mamá pasó toda su infancia en la India, luego pasó su adolescencia y la adultez en Rusia, luego llegó a Venezuela, luego todos los hijos, y yo fui como dividiendo la vida. Y le pregunté a Ok. mi mamá de lo más natural, mamá, ¿qué se comió en tu casa cuando estabas niñita? No, era la guerra, que la guerra fue muy dura, la guerra entre Pakistán y la India. Y yo le digo, bueno, sí, pero ¿qué comían? Estoy pensando, se me dijo, cebollín y papa. Ajá, no, cebollín y papa, con aquella Sí, naturalidad. sí. Y yo le digo, mamá, pero lo único que comían era cebollín y papa. Sí, creo que por mucho tiempo lo único que comíamos era Sí, sí, cebollín y sí. papa. Bueno, igual que los canarios, en Canarias. Canarias es una zona bien compleja y sobre todo en las épocas esas difíciles de la guerra, la papa es central. De hecho, los canarios tienen una variedad de papas impresionantes que además han canarizado el nombre. Hay una papa que llaman quinegua y la venden así en el supermercado, quinegua con K. Ah, Y la papa, el nombre original es King Edward, qué porque era buena, la papa preferida del rey de Inglaterra qué que se la enviaba buena. antes de Canarias. Me encanta. Después hay otras que llaman, ellos la escriben autodate y eran autodate. Out of date. Sí, entonces todo eso es muy curioso, incluso en el nombre de los productos, ¿no? Mira, a mí que siempre me gusta mucho entender cómo los procesos de importación de otros sabores van constituyendo lo que viene siendo la comida nacional de los pueblos.
siempre será así, pues el viejo cuento que uno cuenta de que no habría pasta sin tomate americano dentro de la cultura italiana, Claro. etcétera. Bueno, igual toda la cocina nuestra, obviamente, venezolana, es obviamente también una conformación de muchísimas migraciones. Es más, te cuento un cuento buenísimo. Yo estaba aquí en Santiago de Chile, estaba reunido la semana pasada con la asociación digamos, es como una asociación importadora de trigo que se encarga de promocionar la traída de trigo de otros países, etcétera. Y me comentaron, yo hice un comentario como al vuelo con la crisis que había habido aquí en Chile. Yo les digo, oye, ¿habrá pegado a la empresa la venta de harina con todo este problema que ha habido de transporte? Y dicen, no, pero tú sabes que con la llegada de los venezolanos ha aumentado el consumo de trigo en Chile. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no lo entendí. Me dijo, porque ustedes siempre fueron el segundo consumidor de pasta del mundo y ahora se está vendiendo más pasta en Chile de lo que se vendía antiguamente. Increíble. Claro. Como un grupo Claro. termina de alguna manera, entonces seguramente va a haber platos de Sí, espaguetis a la sí. venezolana. Sí. En aquí, como también nosotros en Venezuela tuvimos platos, digamos, esas culturas Sí. de españolas, portugueses, Sí, a sí, nuestra sí. manera. Pero lo que te quería comentar, que lo estábamos hablando hace un rato, es que está esa imagen preciosa que estamos hablando tú y yo de los poetas románticos, de Rubén Darío, de Ujú. Centroamérica, que cuando ellos llegan digamos, a España, esa andanada de poetas americanos que tuvieron una influencia muy importante en un momento dentro de lo que fue el movimiento intelectual. Rubén Darío escribió Esto es la vuelta de las carabelas y a mí la imagen Claro. me encantaba Claro. porque yo decía, efectivamente en carabelas nos llegaron cosas Claro, maravillosas claro. y esas carabelas que descargaron en la América se volvieron a llenar y con ellas Sí, sí, vuelven sí, de sí, nuevo, que como dijeron es preciosa. Y tú tienes una hija venezolana que está viviendo en España. Sí. ¿Cómo ves tú esa relación de esa vuelta de la carabela de venezolanos regados por el mundo? Wow, es increíble. Primero, porque en términos, digamos, gastronómicos, hay una diversidad impresionante. Porque además se van adaptando a los lugares y van mezclando las tradiciones venezolanas con las propias tradiciones del lugar. Van haciendo quesos que tratan de ser lo más parecidos a los quesos que se hacen Claro. en Venezuela. Ese viaje gastronómico, efectivamente, que comenzó hace siglos con los primeros colonizadores, se sigue dando porque, bueno, creo que el mundo está mucho más globalizado en términos de productos, ¿no? Y todo se consigue en todos lados. O sea, una de las cosas, yo estuve hace poco en el mercado de Nuestra Señora de África, que es el mercado de Santa Cruz de Tenerife, y hay una señora que vendía plátanos, y entonces la señora canaria dijo, tengo ají dulce para las hallacas. Entonces, decía, oye, esto es una cosa, y además yo decía, mi niña, tengo ají dulce para las hallacas, si van a hacer hallacas aquí hay ají dulce. Entonces, es una cosa Oye, que... ¿y era ají dulce? Sí, absolutamente. Envidia. Que ya además yo ando cargando con un sobrecito de semilla de ají dulce o sea, que no lo traje a Chile. Que creo que no estoy, o sea, pero me lo dieron en Estados Unidos, que las semillas habían llegado de Venezuela y yo me las llevé a Tenerife para ver si las puedo sembrar. Oye. O sea, eso sigue pasando. Yo conozco cuentos de gente que se traía, por ejemplo, para no ir más lejos, en mi propia familia, traían en las maletas cuando venían pescado salado, del pescado salado que comían en Tenerife, por ejemplo, que uno de los más conocidos era el que llaman allá el cherne, que es un pescado muy sabroso, y lo consumen salado. Y entonces eso venía en los baúles, en los propios baúles de los años 50, 52. Entonces, mi hija, por ejemplo, es una apasionada de toda la comida nuestra, ¿no? Y creció con la comida típica venezolana. Claro. Y claro, a veces cuando estás en un sitio lejano, bueno, en Madrid no tanto, pero ahora está haciendo un semestre en Alemania, bueno, es muy difícil conseguir, aunque conseguimos también un restaurante venezolano en Heidelberg. Que Sí, consigue, sí. lo que te estaba contando yo estos días, aquí estamos en Chile, Punta Arenas es una cosa que de verdad está así pegada a la Antártida. Sí, claro, claro. Unos lugares más fríos que yo he conocido en la Sí. Tierra, y ahí la Asociación de Venezolanos de la Antártida. Sí, sí. Y debe ser alucinante pensar que llegó una arepa a un lugar Sí, como ese. sí, sí, sí. Porque- No, es realmente asombroso. Y en el caso de Canarias, por ejemplo, los canarios viven mucho la comida venezolana porque la relación, pues de hecho, los canarios hablan de la octava isla para referirse a Venezuela. En el periódico había una sección que se llama La Octava Isla. Qué bello. Y entonces, yo creo que eso pasó siempre, sigue pasando, y la humanidad se va haciendo
más unitaria en su diversidad, pero también en la tolerancia de otros gustos, en la receptividad para que estos gustos se expresen, en la idea de probar sensaciones de otros lugares, de otras tierras. Y cada vez uno encuentra, que eso no era usual en otros tiempos, pero comida típica de distintos países en todo el mundo. Sí, a mí eso me parece precioso. Sí. Y secciones en los supermercados de Sí. todos los países. A mí me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo que de verdad, porque al final, efectivamente, es un mundo más global, Claro, pero al mismo tiempo más tolerante también. Claro. Porque al final, como decía Unamuno, pues viajar es lo que le quita la xenofobia a la gente, ¿no? sí. Bueno, yo estaba leyendo en estos días sobre el cultivo de caña de azúcar, tratando de informarme de las cosas, por ejemplo, en las Islas Canarias, el cultivo de la caña de azúcar la trajeron los portugueses a Canarias. No había, y de allí, las fábricas de ron que primero aparecieron, antes de América incluso, fueron ¿Ah, sí? en Canarias. Y de ahí el ron pasó a América, por supuesto, superando los Sí, rones. porque también Los es rones, geográfico, probablemente. claro. Pero es una cosa, cómo van viajando los productos. Sí. Sí. De hecho, Sí, de hecho, mira, tu tú abuelo sabes- Aquiles tiene una cosa muy linda sobre la yaca, donde habla de cómo viaja la alcaparra, de cómo Alejandro Magno descubre en sus expediciones productos que después llegan a Europa, que después vienen a América, y de América también los productos van a Europa. Me imagino cuando llega el maíz americano, que es una cosa que al principio se lo usaban para alimentar los animales, pero terminó siendo un producto protagónico de la mesa mundial, o la papa, que también es americana. Así es. Bueno, querido, agradecidísimo yo de verdad Cónchale, con el se nos tiempo fue, que nos diste. se nos fue así volando. Gracias, Sumo. A ti. Nosotros podemos hablar horas, porque somos muy amigos, pero